carga maldita. Aún hoy, cada vez que enciendo el motor de mi tráiler y siento el rugido del diésel calentándose, me recorre un escalofrío que me recuerda a aquella noche maldita. Todavía no encuentro una explicación lógica para lo que viví, pero mi conciencia no me permite fingir que nada pasó. Voy a compartirlo porque siento que guardar ese secreto me consume por dentro. Quizá mi relato le suene inverosímil a más de uno, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Y ese recuerdo me visita en cada viaje nocturno, en cada parada solitaria, en cada camino sin iluminación. Espero que quien lea esto sepa que no busco aprobación, solo necesito desahogar un peso que sigo llevando a cuestas como si fuera parte de mi carga diaria. Mi nombre es Santiago. Llevo más de 15 años transportando mercancía pesada a lo largo y ancho del país. Conozco casi todas las rutas y atajos, desde las autopistas más concurridas hasta los senderos más remotos donde apenas cabe un vehículo grande. Esa noche, me habían asignado llevar una carga de equipo industrial hacia un poblado en la sierra, un lugar apartado al que pocos camioneros aceptan ir. Sin embargo, a mí nunca me ha echado para atrás un camino escarpado o el riesgo de las curvas peligrosas. Creía haberlo visto todo, pero me equivocaba. Era una jornada aparentemente tranquila. Había salido de la capital alrededor de mediodía, con la intención de llegar antes del amanecer. Prefería manejar de noche para esquivar un poco el tráfico. El clima estaba despejado y las primeras horas transcurrieron sin contratiempos. Mi tráiler avanzaba a ritmo constante. La carretera se iba quedando atrás y el silencio de la noche, roto únicamente por el motor y las ruedas sobre el asfalto, me resultaba hasta reconfortante. Sentía que iba bien de tiempo, que podría entregar la carga sin problemas antes de que el sol iluminara esas montañas tan solitarias. Me quedaban todavía unas cuantas horas de manejo cuando decidí parar en una gasolinera diminuta, de esas que solo tienen un par de surtidores y un mostrador donde venden café rancio y galletas viejas. Necesitaba estirar las piernas y comprar algo de comer. Bajé del tráiler, giré un poco los hombros para aliviar la tensión y eché un vistazo a mi alrededor. El lugar estaba semivacío, con una tenue luz amarillenta y las sombras de la noche cubriéndolo casi todo. Tomé mi termo, me serví un café y me di un par de minutos para despejar la mente. Al volver, noté una figura recargada contra la pared lateral de la gasolinera. Era un hombre, y por un instante sentí ese reconocimiento inmediato que te dice lo conozco. Acerqué la vista y me costó creer que fuese quien pensaba. Se parecía muchísimo a Luis, un compañero de la infancia con quien había perdido contacto hacía años. Llevaba una gorra vieja, una chamarra gastada y tenía la mirada perdida en el suelo. Me acerqué esperando un saludo, pero él apenas alzó la cabeza cuando notó mi presencia. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir o sin comer. Le dije su nombre con cautela. Algo en su expresión me puso tenso, pero lo atribuí al cansancio o a la posibilidad de que estuviera pasando por un mal momento. No obtuve respuesta, así que balbuceé unas frases amables y le ofrecí un aventón. Él solo asintió, sin palabras, y subió al asiento del copiloto de mi tráiler. Por un rato intenté ignorar mi incomodidad. Me subí, arranqué el motor y seguimos la ruta. El camino estaba completamente oscuro, los faros iluminaban un asfalto interminable y los bosques cerrados a los costados. Quise charlar, preguntarle a Luis dónde había estado todos esos años, por qué se veía tan acabado, qué hacía en medio de la nada. No obtuve respuesta. Él permanecía con la vista fija en el frente, con las manos sobre las piernas, respirando de manera irregular. En ocasiones soltaba un suspiro como si llevara una pena enorme atorada en el pecho, pero no se atrevía a soltarla en palabras. Ante el silencio, decidí no insistir. Me dije que quizás más adelante tendría fuerzas para explicarme. Conduje unos kilómetros sintiendo una inquietud creciente. No podía quitarme la idea de que la última vez que supe de Luis había sido cuando perdimos contacto tras un accidente familiar que lo dejó muy afectado. De eso hacía años. Me pareció raro encontrarlo en esa situación, tan lejos de todo y en un estado que rozaba la enajenación. Mientras manejaba, no podía apartar los ojos del espejo retrovisor,
como si temiera que él hiciera algo extraño a mis espaldas, pero seguía inmóvil en el asiento del copiloto. El silencio era tan denso que sentía un nudo en la garganta. De pronto, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé unos instantes, pero finalmente contesté. Se oyó la voz de una mujer al otro lado de la línea, jadeante, con un timbre quebrado y urgente. Supe que era Valeria, la hermana de Luis, aunque hacía mucho que no hablaba con ella. Reconocí su voz temblorosa al pronunciar mi nombre. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, porque lo primero que me dijo fue que necesitaba darme una noticia muy difícil. Su tono era tan sombrío que tuve que frenar un poco la velocidad para no perder el control. Valeria me dijo que Luis había sufrido un accidente mortal hacía unas horas. Me contó que lo encontraron en una curva peligrosa de la sierra, muy cerca del poblado donde yo tenía que entregar la mercancía, y que no había sobrevivido. Un escalofrío me recorrió la espalda y volteé de inmediato hacia el copiloto. Sentí un vacío feroz en el estómago, porque ahí estaba Luis, sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante, sin emitir sonido. ¿Cómo era posible? Valeria insistía en la llamada. Decía que quería avisarme antes de que yo llegara al pueblo y me enterara de la peor manera. Pero yo ya no escuchaba con claridad lo que decía. Empecé a temblar. Mi pulso se disparó y noté que mis manos sudaban al agarrar el volante. Sin despedirme, colgué abruptamente. Miré a Luis con el rabillo del ojo, sin atreverme a encarar lo que veía. Pero no pude evitarlo y giré la cabeza para contemplarlo por completo. Fue como descubrir una pesadilla encarnada. Su rostro se veía contraído en una mueca de agonía, los rasgos tan tensos que su piel parecía una máscara ajada. Sus ojos, que antes me parecieron cansados, ahora reflejaban una desesperación inhumana. Intentaba mover los labios, emitir algún sonido, pero lo único que salía de su boca eran gruñidos y gemidos guturales, un lamento que no se articulaba en palabras. Su mirada me atravesaba con un sufrimiento tan profundo que sentí que me ahogaba en un abismo oscuro. El terror me nubló la razón. Aflojé la sujeción del volante y el tráiler empezó a zigzaguear sin control. Intenté recomponerme, pero mis manos resbalaban en el sudor helado que brotaba de mis palmas. Sentí el golpe seco de las llantas contra el borde de la carretera y luego una sacudida que me lanzó hacia el lado del copiloto. Todo se desdibujó en un choque brutal. Oí el crujir del metal al retorcerse, el estallido de vidrio haciéndose añicos y sentí como mi cuerpo se arqueaba contra los cinturones de seguridad. Fue un segundo eterno. Al final, un estruendo sordo y el golpe contra algo sólido que me arrancó todo el aire de los pulmones. Perdí la conciencia en ese instante. Cuando desperté, no sabía si habían pasado minutos u horas. El lugar estaba iluminado por luces rojas y azules que parpadeaban en la penumbra. Reconocí la sirena de una ambulancia y la voz de un paramédico pidiéndome que no me moviera. Tenía un dolor punzante en la cabeza y me costaba enfocar la vista. Lo primero que pensé fue en Luis. Intenté incorporarme para buscarlo, pero alguien me detuvo. Sentí las manos firmes de un socorrista revisándome el pulso. Alrededor, las luces de la policía se mezclaban con las de la ambulancia. El olor a combustible y tierra removida me mareaba. Con voz atropellada, pregunté dónde estaba mi acompañante. Supliqué que lo revisaran, que seguramente estaba herido o quizá peor. Pero el paramédico me miró con una extrañeza que solo me hizo sentir más confusión. Me explicó que, al llegar, yo era el único dentro de la cabina. Insistí, casi grité el nombre de Luis, pedí que buscaran en los alrededores, que tal vez había salido despedido en el accidente. Un oficial me tomó la declaración y ordenó que revisaran la zona. Búsqueda rápida con linternas, rastreo entre la vegetación que rodeaba la carretera. No encontraron a nadie. Con el paso de los días, recibí la noticia oficial de que mi tráiler había sido reportado como siniestrado en un tramo lejano y que la policía no había hallado pruebas de otro pasajero. El hospital me dio el alta tras varias revisiones. Tenía fracturas menores y un fuerte trauma en la cabeza, pero lo que más me dolía era la certeza de saber que, de alguna forma, esa noche había llevado a bordo a alguien que no correspondía a este mundo.
Supe también que la muerte de Luis estaba confirmada desde horas antes de que yo llegara a esa gasolinera. Los informes médicos y forenses no dejaban duda, su deceso ocurrió al atardecer, en un accidente de coche muy violento. Para cuando yo estuve en la carretera, él ya llevaba tiempo sin vida. Nadie en su familia entendía cómo pude haberlo visto. Valeria me llamó, llorando y confusa, cuando le dije lo que había sucedido. Ni ella ni nadie podía ofrecer una explicación satisfactoria. Para la mayoría, mi encuentro con Luis era producto de un delirio causado por el cansancio o tal vez una alucinación provocada por el estrés de manejar durante tantas horas. Pero yo sé que no fue un sueño. Su rostro desencajado era demasiado real. Sentí el peso de su presencia en mi tráiler, percibí su respiración entrecortada y oí sus gemidos inhumanos justo antes de perder el control del volante. Esa clase de detalles no se inventan con la imaginación fatigada. Durante mucho tiempo me cuestioné lo sucedido. Pensé si acaso él intentaba comunicar algo, si buscaba su último consuelo antes de partir definitivamente. A veces, la culpa me reconcome porque creo que tal vez debí preguntarle más, mostrarle un cariño más firme, o acaso bendecirlo de alguna manera. Cuando revivo esos momentos en mi memoria, aún siento los latidos furiosos de mi corazón, como si hubiese vuelto al instante previo al choque, con la noche cerrándose a mi alrededor y con una presencia imposible a mi lado. Retomé mi trabajo de camionero después de un largo reposo. La compañía de transportes me cubrió con un nuevo vehículo y la póliza de seguro amortiguó buena parte de las pérdidas materiales. Pero nada pudo aliviarme de las pesadillas que me acompañan cuando cae la noche. A veces, en mis viajes, estoy a punto de estacionarme en alguna gasolinera alejada, en el mismo tipo de sitio donde lo encontré, y se me eriza la piel al imaginar que podría encontrar otra figura solitaria recargada contra la pared. Me veo al volante, pensando en lo que haría si algo así volviera a suceder, si un rostro familiar, ya muerto, se me apareciera pidiendo un aventón o tal vez un último adiós. La carretera de noche siempre ha sido un lugar lleno de misterio. Hasta entonces, yo creía que lo peor que podía pasarme era un asalto o un desperfecto mecánico en medio de la nada. No imaginé que en la penumbra puede esconderse algo mucho más aterrador que la delincuencia o el peligro de los accidentes, un cruce entre este mundo y aquello que se escapa a nuestro entendimiento. Soy un hombre acostumbrado a ver de todo, pero esto me superó. Me dejó con una cicatriz emocional que late cada vez que pongo un pie en mi tráiler. Y sin embargo, aquí sigo, conduciendo por las mismas rutas, quizás esperando que algún día esa aparición me dé respuestas o tal vez rezando para que jamás se repita. Porque hay cosas que, simplemente, no tienen explicación. Hoy entiendo que la muerte no siempre se presenta donde la esperamos y que el dolor de un alma que parte puede quedar suspendido, vagando, buscando algo que no alcanzó en vida. Pienso que quizá Luis necesitaba mi ayuda, aunque fuera solo para despedirse de este mundo. Pero mi terror fue tan grande que lo único que conseguí fue provocar un accidente que casi acaba conmigo. Nunca sabré si él me agradeció haber parado y brindarle un último recorrido, o si me odió por no saber descifrar su agonía. Me quedaré con la duda para siempre. Sigo viajando a lugares recónditos, sorteando carreteras solitarias, y cada vez que recuerdo a Luis en el asiento del copiloto, mi corazón da un vuelco. Esa noche me mostró que hay muertes que no terminan, que a veces la última ruta no es la que creemos. Ojalá nadie más tenga que experimentar ese horror, pero estoy seguro de que no soy el único que ha transportado a alguien que ya partió. Hay historias en las cafeterías de camioneros, relatos susurrados en voz baja que hablan de encuentros imposibles. Tal vez cada conductor, en el silencio de la madrugada, sepa que la carretera también es un umbral donde lo imposible puede hacerse real. Yo lo viví. Lo cargué conmigo hasta el borde del abismo, y aunque sigo adelante, jamás olvidaré lo que me ocurrió ni a quien recogí aquella noche en la gasolinera perdida. El siniestro asfalto. Mi nombre es Javier y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México al volante de mi camión de carga. Durante todo este tiempo, he aprendido a encontrar consuelo en la soledad del asfalto, en el incesante murmullo de los neumáticos sobre el pavimento y en el silencio que solo la noche puede ofrecer.
Jamás me consideré supersticioso, ni me dejé influenciar por cuentos de fantasmas o leyendas urbanas, hasta aquella noche que todavía me hiela la sangre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando partí de Guadalajara, rumbo a Veracruz. La idea de salir en plena oscuridad siempre me había gustado. El tránsito era mínimo y el camino, conocido por ser uno de los más seguros, me parecía un refugio de paz. Sin embargo, conforme avanzaba en la ruta, una sensación indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Al cabo de unas horas, el ambiente se volvió pesado y un extraño malestar se instaló en el pecho, como si algo inasible se escondiera tras cada sombra proyectada por los faros de mi camión. Conforme se alargaba el trayecto, la tranquilidad habitual se transformó en una inquietud que no podía explicar. A lo lejos, la carretera se extendía vacía y cada kilómetro parecía cargado de un silencio abrumador. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso, alejada de cualquier señal de vida. Al aparcar, apagando el motor, bajé para estirar las piernas. El silencio era absoluto, ni el canto de los grillos, ni el susurro del viento se dejaban oír. La quietud de aquel lugar remoto me hizo sentir que, en vez de descansar, estaba en presencia de algo que aguardaba en la penumbra. Mientras me encontraba de pie junto a mi camión, una sensación de ser observado me recorrió la espalda. No había nadie a la vista, pero el ambiente parecía vibrar con una energía inquietante. Pensé que probablemente se trataba del cansancio y que mi mente jugaba malas pasadas, así que, con cierta aprensión, regresé a la cabina y encendí el motor para continuar mi ruta. Fue entonces cuando noté algo extraño en el tablero. Las luces e indicadores, que normalmente se mantenían fijos, empezaron a parpadear de manera irregular, como si temblaran levemente. No era un fallo grave en el sistema, pues todo el resto del vehículo funcionaba con normalidad, pero esa anomalía en el panel me inquietó profundamente. Decidí concentrarme en la carretera, forzando a mi mente a ignorar aquella extraña vibración. A medida que la noche se profundizaba, algo aún más perturbador ocurrió. Un murmullo sutil comenzó a filtrarse en el interior de la cabina, proveniente de la radio, la cual estaba completamente apagada. Al principio, pensé que se trataba de una interferencia o de mi imaginación jugando con mis sentidos, pero el susurro persistió, volviéndose casi imperceptible y a la vez insistente. Las palabras, inaudibles y entrecortadas, parecían emanar de algún lugar lejano, como si voces olvidadas intentaran comunicarse conmigo desde otra dimensión. Cada vez que intentaba concentrarme en la ruta, el susurro se intensificaba, haciéndose más persistente en el fondo de mi mente. Simultáneamente, un aroma inusual comenzó a impregnar la cabina. Era el olor de la tierra mojada, penetrante y refrescante, pero totalmente fuera de lugar en medio de la sequedad del camino. Revisé el sistema de aire y las ventanas, ambas cerradas y sin posibilidad de recibir influencias externas, pero el olor seguía ahí, como si hubiese sido arrastrado desde algún rincón olvidado del paisaje. Esa combinación de luces temblorosas, susurros inaudibles y el aroma inexplicable creó un cóctel de inquietud que desestabilizaba mi mente. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser seguido se intensificaba. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, alguien, pero la carretera seguía desierta. De repente, en la penumbra, percibí la figura de un camión que parecía materializarse y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No era la primera vez que veía algo raro en estas rutas, pero esa noche se volvía imposible ignorarlo. La soledad de la vía se transformaba en un escenario lúgubre, donde cada sombra escondía secretos oscuros. Mi inquietud me llevó a tomar la decisión de detenerme en una gasolinera solitaria, iluminada apenas por un par de luces parpadeantes. Allí, el ambiente era aún más opresivo. Al aparcar, noté que el silencio era abrumador, casi como si el tiempo se hubiese detenido. En el interior de la pequeña tienda, encontré a un hombre mayor, cuya mirada parecía decirme que él también había presenciado lo inexplicable. Sin intercambiar más que breves asentimientos, noté en sus ojos una mezcla de resignación y una extraña compenetración con lo que yo estaba viviendo. No se intercambiaron palabras de más, pero en aquel instante sentí que mi relato se sumaba a los secretos que aquel lugar guardaba. Tras comprar un café, salí al exterior para intentar aclarar mi mente.
Mientras fumaba un cigarro, observé mi camión estacionado, inmóvil bajo el parpadeo intermitente de la luz. La sensación de haber presenciado algo perturbador se asentaba firmemente en mi interior. El susurro en la radio había cesado y el olor a tierra mojada se había disipado, pero la atmósfera de terror persistía, imbuyendo cada rincón de mi ser. El camino, antes familiar y acogedor, se había tornado en un laberinto de sombras y presencias invisibles. Reanudé mi viaje con una mezcla de temor y resignación. Cada tramo de la carretera se convertía en un escenario de terror, donde el mínimo destello o murmullo podía ser la señal de algo sobrenatural. A medida que la ruta se volvía más solitaria, empecé a notar detalles que antes me hubieran parecido irrelevantes, una leve brisa que parecía susurrar advertencias, destellos de luces a lo lejos que se desvanecían cuando intentaba acercarme. E incluso la sensación persistente de que alguien o algo se movía en la oscuridad justo fuera de mi campo de visión. En un tramo particularmente lúgubre, el camino me llevó a pasar junto a un viejo puente ferroviario en desuso. Las estructuras oxidadas se erguían como testigos silenciosos de tragedias pasadas, y en ese lugar el aire parecía impregnado de una melancolía inquietante. Durante unos instantes bajé la velocidad y me detuve, tratando de captar cualquier señal de lo inexplicable. Fue entonces cuando, en la distancia, divisé una luz tenue que se movía lentamente cerca del puente. Con el corazón acelerado, avancé hacia ella, solo para ver cómo se desvanecía en la negrura, dejándome con más preguntas que respuestas. En ese preciso momento, recordé una vieja leyenda que circulaba entre los camioneros. Decían que, hace décadas, un deslizamiento de tierra había sepultado varios vehículos en un tramo de carretera cercano a ese puente y que las almas de los desafortunados aún vagaban, buscando ser liberadas. Siempre había descartado esos cuentos como meras exageraciones, pero la noche de aquel viaje me forzó a reconsiderar lo imposible. La sensación de estar inmerso en algo más grande que mi entendimiento, de transitar entre los vivos y los muertos, se volvía abrumadora. La noche avanzó y, aunque la radio volvió a quedar en silencio, la tensión en mi interior no disminuía. Cada sonido, cada cambio en la penumbra, se transformaba en una amenaza silenciosa que aceleraba mi pulso. El temblor en el tablero persistía, y aunque traté de enfocarme en conducir, mi mente divagaba entre recuerdos y sospechas. ¿Acaso el asfalto estaba maldito? ¿O era simplemente mi imaginación producto del cansancio acumulado y el aislamiento? Llegué a Veracruz con la sensación de haber escapado por poco de un destino inevitable. La ciudad, con sus luces y el bullicio de la vida, parecía un bálsamo para mi alma atormentada, pero la calma era solo superficial. Estacioné el camión en un modesto lote y traté de descansar en la cabina, asegurando cada ventana y cerrando la puerta con firmeza. Sin embargo, esa noche, a pesar del agotamiento, el sueño se me negó. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír el eco de aquellos susurros, el parpadeo tembloroso de los indicadores y sentir de nuevo el aroma a tierra mojada, como un recordatorio de que lo inexplicable había dejado su huella en mí. Ahora, sentado en el fragor del día, escribo estas líneas con la convicción de quien ha vivido lo imposible. No busco asustar por capricho, sino dejar constancia de una experiencia que desafía toda lógica. La soledad de la carretera, que durante años fue mi aliada, se ha transformado en un terreno donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se diluye. Cada vez que enciendo el motor, mi mente recuerda aquella noche oscura y se inunda de un temor silencioso, un temor que me recuerda que, en el silencio del asfalto, pueden acechar secretos demasiado reales como para ser ignorados. Hoy, cada ruta que tomo está impregnada de aquella presencia inconfundible. La experiencia me ha marcado de forma indeleble y aunque trato de convencerme de que fueron simples anomalías, hay detalles que rehúsan ser olvidados. El murmullo en la radio, el temblor en los instrumentos y ese inexplicable olor a tierra mojada son pruebas silenciosas de que, a veces, el camino esconde más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es que, en el vasto y oscuro universo del asfalto, uno nunca está verdaderamente solo. Esta experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y la fragilidad de la realidad.
La carretera ya no es solo un medio para transportar carga, sino un escenario donde la línea entre lo tangible y lo inexplicable se difumina, dejándome siempre con la inquietud de que, en algún recodo o sombra, algo se oculta, esperando el momento justo para recordarme que el terror puede estar más cerca de lo que uno imagina. Cada kilómetro recorrido es ahora una lección de humildad, una advertencia silenciosa de que el mundo guarda secretos oscuros y antiguos que, en algún lugar, siguen reclamando su espacio entre los vivos. Y así, mientras mis manos siguen aferradas al volante, mi mente no puede evitar divagar en la posibilidad de que, en otra noche tan solitaria como aquella, el siniestro asfalto vuelva a cobrar vida para recordarme que la oscuridad siempre tiene algo reservado para quienes se atreven a transitar por ella. La carga maldita. Mi nombre es Antonio y llevo más de 3 décadas recorriendo rutas de toda clase, desde autopistas iluminadas que parecen no acabar nunca hasta caminos remotos llenos de baches y polvo. A lo largo de mi vida he aprendido a convivir con el cansancio, el aislamiento y los rumores que suelen surgir en las paradas de conductores. Nada solía perturbarme, ni los turnos eternos, ni la monotonía del pavimento, ni las historias de aparecidos que se cuentan junto al café caliente. Sin embargo, hubo una noche, una en particular, que cambió mi forma de ver la carretera para siempre. Aún hoy no estoy seguro de si lo que me ocurrió fue un producto de mi cansancio o si, en verdad, crucé la frontera de lo que consideramos real. Era una época difícil. La empresa donde trabajaba no pasaba por su mejor momento, las deudas se acumulaban y varios de mis compañeros ya habían sido despedidos. Yo sentía que mi empleo pendía de un hilo. Como si fuera poco, mi situación financiera personal también se tambaleaba. El banco me había enviado avisos de embargo y cada día que pasaba veía la posibilidad de perder mi casa más cerca que nunca. Tenía que hacer algo rápido para mantenerme a flote. Fue entonces cuando recibí una llamada que, en cualquier otra circunstancia, habría rechazado sin dudar. La voz al otro lado del teléfono sonaba tranquila, demasiado suave para la urgencia que transmitía el mensaje. Necesitaban un conductor para un encargo muy específico. La paga era el doble de lo habitual, el viaje debía realizarse durante la noche y la carga requería cuidados especiales. Apenas dieron detalles, insistieron mucho en la urgencia y en la confidencialidad. Por mis años al volante he aprendido a reconocer los negocios turbios, pero mi desesperación me empujó a aceptar sin cuestionar demasiado. La instrucción más extraña y al mismo tiempo la que más me preocupó fue que jamás abriera el remolque. Pedían que no preguntara nada ni me demorara en el camino. Esa misma noche me dieron la ubicación de un viejo galpón en las afueras de la ciudad. Fui puntual, aunque mi interior gritaba que algo no estaba bien. Encontré un edificio desvencijado, sin ningún letrero a la vista. A un costado estaba estacionado un enorme camión con el remolque ya enganchado, aguardando por mí. Al acercarme, vi a un sujeto alto con mirada penetrante que me extendió un sobre con la mitad del pago por adelantado. Sin decir gran cosa, solo me indicó la ruta y repitió la advertencia de no abrir la caja. Su actitud fría me dio escalofríos, pero fingí normalidad. Subí a la cabina, encendí el motor y me encaminé hacia el destino indicado, en una región montañosa que aparecía apenas como un trazo borroso en los mapas. Partí alrededor de la medianoche. Las primeras horas del trayecto fueron extrañamente tranquilas, aunque el silencio de la carretera me resultaba más opresivo de lo habitual. El cielo estaba despejado, sin luna a la vista, y la oscuridad lo cubría todo. Conforme avanzaba, mi mente comenzó a divagar. Me repetía que solo debía conducir y entregar la mercancía. Sin embargo, a mitad de camino escuché un ruido en el remolque, un leve rasguño contra las paredes metálicas. Al principio lo atribuí al movimiento natural de la carga, quizás un bulto mal asegurado. Pero el sonido persistía, acompasado y casi intencional, como si algo dentro intentara llamar mi atención. Intenté concentrarme en la carretera, repitiéndome que no tenía sentido alarmarme antes de tiempo. Pero mientras más kilómetros sumaba, más intensa se volvía la sensación de que no viajaba solo. Empecé a notar una especie de frío que se metía en los huesos, un aire denso que no correspondía a la temperatura real de la zona.
Alrededor de la 1 de la madrugada, percibí lo que parecían susurros. Era un murmullo suave, casi imperceptible, que surgía desde la parte trasera de la cabina. Intenté no prestarle atención, pero sentía que resonaba dentro de mi cabeza, como si la propia noche estuviera repitiendo palabras que no podía comprender. Llegué a una pequeña gasolinera perdida en un punto intermedio de la ruta. Necesitaba estirar las piernas y, sobre todo, un café bien cargado para quitarme la somnolencia. Apagué el motor, bajé del camión y caminé hasta el mostrador. La vieja tienda olía a polvo y comida recalentada. Me serví un café amargo y, mientras lo pagaba, el hombre detrás de la caja me observó de una manera que me estremeció. Fue un segundo casi imperceptible, pero me pareció que me miraba con lástima, como si supiera algo que yo ignoraba. Me fijé en sus manos temblorosas y en su gesto serio. No dijo nada más. Guardé silencio y regresé al camión, sintiendo la mirada del anciano clavada en mi espalda. Retomé el camino con el corazón agitado. El ruido en el remolque se intensificó. A momentos parecía un golpe rítmico, en otros se transformaba en un crujir de metal, como si algo pesado se arrastrara ahí dentro. Pero me recordé la prohibición de abrirlo, era la condición fundamental para recibir el pago. Faltaban aún varias horas para llegar a las montañas y la quietud de la noche me envolvía con una tensión que me costaba soportar. Mis manos sudaban en el volante y la oscuridad circundante parecía volverse más hostil a cada minuto. No fue hasta que tomé una curva cerrada que me ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Las luces delanteras parpadearon y, por un breve instante, vislumbré una silueta cruzar la carretera. Fue tan fugaz que no pude distinguir nada concreto, apenas una sombra alta y delgada que se movía con una rapidez antinatural. Pisé el freno y el camión se sacudió. Me quedé con la vista fija en el asfalto, esperando ver a alguien, un animal, lo que fuera. Pero no había nada. El silencio y la noche volvían a tragárselo todo. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron minutos eternos. Tenía la respiración agitada, notaba cada latido de mi corazón en mis oídos. Miré por el espejo lateral, buscando algún rastro. No vi nada. Sin embargo, cuando volví la vista hacia el espejo retrovisor interno, tuve la impresión de que algo oscuro se movía en un ángulo imposible, una esquina del remolque que apenas podía vislumbrar. Parpadeé con fuerza y la supuesta forma desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío y traté de convencerme de que solo era el cansancio. Pero mi cuerpo sabía que sucedía algo más profundo, algo que no podía explicar. El resto del trayecto fue una agonía. Los susurros parecían llenar la cabina y a veces me parecía escuchar mi nombre mezclado con ese murmullo lejano. El frío era cada vez más intenso, punzante, mientras afuera la temperatura seguía siendo moderada. Cada metro que avanzaba me costaba un suplicio mental. Cuando finalmente divisé la silueta de un almacén abandonado, me invadió un extraño alivio. Estaba ubicado al fondo de un camino empedrado, rodeado de árboles frondosos que parecían devorar la noche. Detuve el camión frente al portón abierto y apagué el motor. El silencio golpeó mis oídos con una fuerza abrumadora. Allí me esperaba un hombre distinto del que me había dado las instrucciones. Este tenía un semblante serio e impasible. Con un gesto seco me indicó dónde estacionar. Apenas bajé, noté que su atención se dirigía al remolque con una mezcla de curiosidad y algo parecido a veneración. Me pagó el resto del dinero en efectivo y me hizo una seña para que me marchara rápido, sin siquiera abrir la caja. No pregunté nada. Tomé el sobre, asentí con un leve movimiento de cabeza y regresé a la cabina. Ansioso por alejarme de ese lugar, arranqué y me perdí en la carretera sin mirar atrás. Aquel trabajo me había proporcionado la paga que tanto necesitaba, pero también dejó en mí una marca que no puedo borrar. Esa misma noche, de regreso a casa, sentí que la cabina del camión seguía helada pese a tener la calefacción encendida. El trayecto de vuelta se me hizo eterno, repleto de sobresaltos imaginarios que me mantenían con los nervios a flor de piel. Cuando por fin aparqué en mi patio, bajé con las piernas temblorosas. Entré en mi casa sin despertar a mi familia y me metí directamente a la cama, esperando que el sueño borrara cualquier rastro de ese horror.
no fue así. Las siguientes semanas se convirtieron en un suplicio. Casi todas las noches, cuando me acostaba, escuchaba golpes en la oscuridad de mi cuarto, débiles y persistentes, como si algo rozara las paredes de mi casa. Otras veces, me parecía oír aquel murmullo que me torturó durante el viaje, susurros incomprensibles que me erizaban la piel. Ni siquiera la luz del día me daba la tranquilidad que necesitaba. En una ocasión, tras una larga jornada, entré al baño para lavarme la cara y, al levantar la vista hacia el espejo, sentí que una silueta negra se perfilaba detrás de mí. Era exactamente la misma impresión que tuve en la curva de la carretera. Me volteé con la sangre helada, pero el pasillo estaba vacío. Empecé a dormir mal, a saltar de la cama a mitad de la noche convencido de que algo o alguien se paseaba por mi casa. Mis seres queridos notaron mi ansiedad, me preguntaban si estaba enfermo. No sabía cómo explicarles que sentía una presencia. Era como llevar un pedazo de aquella ruta maldita anclado a mi sombra. A veces me despertaba sudando, con la imagen de aquel remolque en mi cabeza, convencido de que algo raspaba su interior tratando de salir y que de algún modo me había seguido hasta mi hogar. Poco a poco, dejé de aceptar trabajos sospechosos. La experiencia de esa noche me enseñó que no todo el dinero del mundo compensa los secretos que pueda llevar un remolque cerrado. Unos meses después logré saldar mis deudas, pero no conseguí comprar la paz mental que anhelaba. Aunque no puedo demostrarlo, siento que algo sin nombre me acecha. Cada vez que retorno a la carretera, me atrapa un pánico sordo de repetir aquella experiencia. Hay noches en las que, si cierro los ojos, revivo cada segundo de ese viaje. Vuelvo a oír los golpes, los susurros que penetraban mis oídos, el frío que se colaba en mi sangre. A veces presiento que esa presencia está conmigo en la oscuridad, mirando desde un rincón, agazapada, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Jamás volveré a conducir con la ligereza de antes. La carretera dejó de ser mi refugio, y ahora se siente como un laberinto de sombras, un espejo turbio que me recuerda lo que no debería haber llevado en aquel remolque. Ni siquiera sé a ciencia cierta lo que trasladé. Quizás era ilegal, o tal vez era algo peor. Aún hoy, cuando trato de encontrar una explicación racional, solo obtengo un silencio opresivo en mi mente y un escalofrío que me recorre la espalda. Lo único claro es que algo cambió en mí desde esa noche. Hay lugares a los que ya no conduzco, rutas que evito cuando veo que se oscurece demasiado pronto. Aprendí que hay historias en la carretera que no son simples leyendas y que algunas de esas historias pueden perseguirnos por el resto de nuestros días. Conduzco con la esperanza de dejar atrás esa sombra, de enterrar los recuerdos de esa noche. Pero en el fondo sé que, mientras siga vivo, cada kilómetro será un recordatorio de la carga maldita que transporté. Nunca volveré a ver la carretera con los mismos ojos. Quizás esa sea la mayor condena de todas, saber que hay terrores que pueden salir de un remolque y seguirte a tu propia casa, pegados a tu alma como un huésped maldito, siempre alerta, siempre al acecho. La ruta. Hace unos años, mi abuela me contó algo que todavía me quita el sueño. Ella siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, difícil de impresionar, pero recuerdo la tensión en sus ojos al relatarme lo que ocurrió con mi abuelo Aarón, un trailero acostumbrado a atravesar largas carreteras y a convivir con el peligro de la noche. Nunca quise creer en historias sobrenaturales ni en presagios funestos, pero lo que escuché aquella tarde cambió por completo mi forma de pensar. Desde entonces, cada vez que veo el asfalto extenderse hacia el horizonte, siento un escalofrío en la espalda y revivo cada detalle de aquel relato. Mi abuelo había dedicado toda su vida a manejar su camión de carga pesada. Comenzó muy joven, motivado por la idea de recorrer grandes distancias y ver paisajes que pocos podían apreciar. Siempre decía que la carretera se convertía en tu verdadera casa cuando pasabas tanto tiempo sobre ella. Sin embargo, mi abuela, doña Esther, me confesó que detrás de aquella vocación había una soledad latente. Aunque él parecía invencible, la realidad era que mantenerse despierto con la monotonía del camino podía ser agotador. Aún así, hasta el último de sus días, mi abuelo fue un hombre de acciones firmes y mente clara.
Por eso nadie entendió cómo se desmoronó ante aquello que lo siguió en la penúltima ruta que emprendió. Según cuenta mi abuela, esos sucesos ocurrieron hace más de 20 años, cuando él tomó uno de los recorridos más largos que le habían asignado en mucho tiempo. Tenía que transportar maquinaria pesada desde un puerto costero hasta un complejo industrial en el interior del país. Eran, en total, casi 5 días de viaje, cruzando autopistas y carreteras secundarias, con paradas contadas en gasolineras aisladas. Mi abuelo ya había hecho rutas similares, pero había algo en aquella en particular que le daba mala espina. Aún así, aceptó el encargo sin dudarlo. El pago era bueno y él estaba acostumbrado a la rutina, a la soledad y a los sonidos del motor retumbando durante horas. Las 2 primeras jornadas transcurrieron con normalidad. Nada extraño perturbó su concentración ni su confianza al volante. Comía en paradores polvorientos donde se detenían otros traileros y camioneros, compartía anécdotas con gente de paso e incluso aprovechaba para dormir un par de horas en la cabina antes de volver a encender el motor. No fue hasta la tarde del tercer día que, de acuerdo con mi abuela, algo alteró por completo su calma. Aquella tarde se estacionó en una gasolinera pequeña y prácticamente vacía. Después de revisar las llantas y el remolque, se dispuso a llenar el tanque. Fue en ese momento que notó una figura que lo observaba desde un extremo de la tienda de conveniencia. No se distinguía su rostro con claridad, pero mi abuelo juró ver una silueta femenina, quizá envuelta en un abrigo oscuro. Pensó que era una casualidad, tal vez alguien esperaba a otra persona o descansaba un rato en aquel lugar. Le quitó importancia y siguió con lo suyo, aunque sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Horas después, al atardecer, mi abuelo se detuvo en otro punto para comprar un café caliente. Había conducido incansablemente y necesitaba mantenerse alerta durante la noche. Entró en una cafetería de carretera que se notaba algo descuidada, con luces parpadeantes y un olor a comida recalentada. Al salir con su vaso humeante, vio de reojo a la misma figura. Estaba parada al lado de un poste, mirándolo fijamente. No se acercó ni dijo una sola palabra, solo permaneció estática. Esta vez, mi abuelo sintió un leve temblor en las manos. Aquello no era ninguna coincidencia. ¿Cómo era posible que esa mujer apareciera en lugares tan distantes, casi en el mismo día? Le recorrió un estremecimiento que no supo explicar y decidió contárselo a mi abuela cuando encontrara una caseta telefónica. El momento de la llamada llegó más tarde, ya de noche. Encontró un teléfono público en un parador apenas iluminado por faroles que chisporroteaban. Mi abuela respondió con la voz adormilada y, desde el primer instante, notó que mi abuelo hablaba con tensión, como si temiese a algo que no podía nombrar con claridad. Fue la única vez que mi abuela lo escuchó tan ansioso. Él le relató que sentía una presencia extraña acompañándolo. Cada parada parecía estar marcada por la aparición de esa mujer enfundada en ropas negras, siempre en las sombras, siempre en silencio, siguiéndolo sin buscar contacto directo. Mi abuela intentó calmarlo, le dijo que rezaría por él y que tal vez la fatiga comenzaba a pasarle factura. Él no era un hombre sugestionable, pero lo que estaba experimentando lo había trastornado de un modo que no supo explicar. Esa conversación, según me contó mi abuela, duró muy poco. Mi abuelo no quería permanecer más tiempo fuera del camión, sentía que aquella silueta podía acercarse. Le prometió a mi abuela que se mantendría en alerta y trataría de descansar un par de horas antes de continuar. Esa fue la última vez que mi abuela escuchó su voz. A la mañana siguiente, una llamada telefónica la despertó para darle la peor noticia: mi abuelo Aarón había sufrido un accidente en la madrugada. El oficial al otro lado de la línea le dijo que, al salir de una curva, el tráiler se volcó y se arrastró varios metros fuera de la carretera. Él murió al instante, aplastado por el peso del propio vehículo y la carga que transportaba. Para mi familia fue un golpe irreparable. Todos sabíamos que mi abuelo era un conductor precavido, que no corría riesgos innecesarios y que conocía cada tramo de esas rutas como la palma de su mano. La hipótesis más lógica apuntaba a un error humano, tal vez un microsueño o el cansancio acumulado. Pero mi abuela estaba convencida de que aquella extraña aparición tuvo algo que ver. Ella insistía en que esa mujer no era una simple viajera o una curiosa.
Aseguraba que mi abuelo había presenciado un mal presagio, algo que lo puso tan nervioso que lo distrajo en el momento crítico. O quizá, decía, fue la propia muerte haciéndose presente de forma sutil, rondándolo hasta encontrar el instante justo para arrebatarle la vida. Yo no escuché la historia de primera mano hasta que tenía 15 años. Mi abuela la había mantenido en secreto, temiendo que me impresionara demasiado. Pero un día la noté sentada en la sala, mirando una vieja fotografía de mi abuelo con la mirada perdida. Le pregunté qué le atormentaba tanto y entonces, casi sin parpadear, me narró aquellos hechos. No sé qué fue lo que más me estremeció, si la idea de esa figura que parecía un espectro, o la certeza de que mi abuelo, un hombre fuerte y valiente, sintió verdadero terror en sus últimas horas de vida. Desde ese día, cada vez que paso por alguna carretera vacía, evito detenerme en gasolineras lúgubres cuando cae la noche. Siento que en cualquier momento podría ver la silueta de esa mujer, tal vez esperando su próxima víctima. He llegado a pensar que existen lugares malditos donde las almas en pena o seres de otra naturaleza nos observan sin que nos demos cuenta y que algunas personas son más sensibles a percibirlos. Mi abuelo era uno de ellos, y algo le hizo saber que su fin estaba cerca. Mi abuela me contó también que, tiempo después, encontró anotado en la agenda vieja de mi abuelo un último registro de la ruta. Era una hoja con la fecha del accidente donde él había garabateado la palabra presencia. No había ninguna explicación adicional, solo esa palabra y un número de teléfono que mi abuela no reconocía. Cuando intentó llamar, la línea estaba muerta, como si nunca hubiera existido o pertenecido a alguien que no quiso responder. Esa extraña pista no sirvió para aclarar lo que ocurrió aquella noche, pero aumentó la sensación de misterio. Los compañeros camioneros que conocían a mi abuelo comentaron su versión de los hechos. Uno de ellos aseguró haberlo visto en un parador unas pocas horas antes del accidente. Dijo que mi abuelo lucía pálido y no quiso conversar. Solo bebió un café temblando como si hiciera un frío invernal, a pesar de que esa región era calurosa la mayor parte del año. Otro compañero comentó que un trailero de paso mencionó a una mujer vestida de negro que se quedaba en las cercanías como si esperara a alguien. Sin embargo, nadie logró identificar quién era o de dónde provenía. Fue un rumor que creció en corrillos de camioneros, un relato que se fusionó con el nerviosismo que a veces genera la carretera de madrugada. Con el paso de los años, he conocido muchas historias de choferes de carga pesada que juran haber visto figuras misteriosas de noche, una niña que pide aventón, un anciano que camina tambaleándose por la orilla y desaparece cuando se encienden las luces del camión, incluso un perro enorme que cruza la vía y se esfuma en el aire. Todas me parecían cuentos para asustar novatos o para amenizar las horas eternas al volante, pero la experiencia de mi abuelo me hace dudar. Hay algo en esas carreteras abiertas, en la oscuridad y en la soledad, que parece atraer sucesos que no podemos explicar con lógica. Recuerdo que mi abuela me confesó que no podía dormir bien durante meses después del accidente. Cada noche, en sus sueños, veía a mi abuelo con la vista clavada en la distancia, protegiéndose del viento con una chamarra vieja. Detrás de él, se dibujaba la sombra alargada de una mujer cuya cara nunca se distinguía. Mi abuela despertaba con la respiración agitada y el corazón encogido. A veces, se levantaba de la cama y revisaba, por pura inercia, si mi abuelo había llegado de la ruta, solo para encontrarse con el silencio de la casa y la certeza de que él ya no volvería. Fue un luto largo y doloroso que la cambió para siempre. Cuando mi abuela terminó de contarme esta historia, me quedé mudo. Tenía la piel erizada y un nudo en el estómago. Por más que me repetía que podía ser una alucinación provocada por el cansancio o un suceso trágico sin relación sobrenatural, mi mente volvía a la imagen de esa mujer apareciendo en cada parada. Observando a mi abuelo sin mediar palabra, preparando su fatal desenlace. Fue imposible no pensar que ese ser representaba la llegada inevitable de la muerte o de algo peor, algo que acecha a los que viajan solos por horas interminables. He llegado a la conclusión de que hay caminos donde lo desconocido se hace más presente. Cuando reflexiono sobre la suerte de mi abuelo, siempre me pregunto si, en sus últimas horas, tuvo alguna certeza de que aquel viaje terminaría mal. Tal vez se sintió acorralado, como un fugitivo en un laberinto sin salida.
Tal vez, en su interior, deseaba que mi abuela tuviera razón y que todo fuera producto del agotamiento, pero no lo era. Ese presentimiento aterrador que lo envolvió debió acompañarlo hasta sus últimos latidos. Hoy, cada vez que cruzo un tramo desolado, se me revuelve el estómago al imaginarme el motor rugiendo en medio de la nada, el cansancio empujando los párpados a cerrarse y la incertidumbre de quién o qué se puede manifestar en la siguiente estación de servicio. La mente cansada es propensa a jugar trucos, pero lo que vio mi abuelo no fue una simple ilusión. Al menos, así lo afirma mi abuela, y no existe duda de que él jamás antes había demostrado semejante pavor. No sé si la muerte a veces toma forma humana y se pasea por las carreteras buscando a su próxima víctima. No sé si ciertas rutas están destinadas a ser trampas para almas errantes. Solo sé que la historia de mi abuelo se ha convertido en un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que, a menudo, se manifiestan en los lugares más solitarios. Desde entonces, comprendo lo frágiles que somos en medio de la oscuridad y cómo, en un instante, todo puede dar un giro irrevocable. Hay noches en que cierro los ojos y oigo en mi mente el rugir del motor de aquel tráiler, abriéndose camino entre penumbras y silencios, con mi abuelo al volante, mirando por el retrovisor con la esperanza de no ver a esa mujer parada en algún recodo del camino. Imagino el desasosiego que debió sentir cada que bajaba del vehículo para reabastecer combustible o tomar un poco de café. Lo veo intentando convencerse de que solo era su imaginación, hasta que sus temores cobraron forma en una curva cerrada que lo llevó directo a su fin. Es una historia que, al recordarla, me produce escalofríos e impotencia. Ojalá mi abuelo hubiera encontrado otro modo de librarse de aquella influencia siniestra, pero lo que ocurrió ya está tallado en la memoria de mi familia como un suceso envuelto en el misterio. Tal vez hay cosas que no se pueden evitar y presencias que nos marcan con su paso. Tal vez, en algún rincón de las carreteras infinitas, sigan apareciendo figuras como esa, atentas a los que viajan solos y vulnerables, dispuestas a acompañarlos hasta el último trayecto. Mi abuela siempre dice que cuando uno se topa con la oscuridad, es mejor no ignorarla. Desde su perspectiva, mi abuelo tuvo el valor de reconocer que algo siniestro lo acechaba, pero eso no fue suficiente para salvarlo. Ella lo amó profundamente y cree que aún hoy, en las noches más silenciosas, puede sentir su presencia alrededor de la casa, como un triste eco que intenta advertirnos de aquello que lo acechó. Tal vez nunca sabremos con exactitud qué pasó, pero esa duda es lo que mantiene viva la inquietud, la sensación de que no todo en este mundo obedece a reglas lógicas. Ahora, cada palabra que evoca esta historia me resuena en la mente, cada imagen es más vívida que la anterior. Se ha convertido en parte de mi propia historia, un recordatorio de que los caminos que elegimos recorren dimensiones más profundas de las que podemos ver a simple vista. Y aunque intente aparentar escepticismo, no puedo negar que algo en mi interior se estremece cuando escucho el rumor de un motor avanzado en la noche. Pienso en mi abuelo, en su mirada perdida y en la figura que lo seguía en silencio. Siento un hormigueo en la piel que me invita a pensar que tal vez, en alguna próxima parada, esa sombra aún aguarda, dispuesta a mostrarse una vez más. Y es entonces cuando un nuevo escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay historias que, por más que lo intentemos, no podemos apartar de nuestro pensamiento. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.